Gracias, Michelle, por invitarme a participar en el 14º seminario de lechería y ganadería de Campo de Tecnología. El tema que les traigo hoy día es producción de forraje y sustentabilidad de la lechería en el sur de Chile. Bueno, para comenzar un poco desde lo general a lo específico, vamos a aclarar parte de los conceptos, que cuando hablamos de sustentabilidad, ¿qué es lo que es la sustentabilidad? La sustentabilidad generalmente se refiere a lograr una prosperidad cuidando parte de nuestros recursos y, digamos, proveyendo alta calidad de vida para las personas. También la sustentabilidad se tiende a confundir con hoy día el concepto más fino es la sostenibilidad, que en definitiva se trata de obtener la prosperidad económica cuidando los recursos y que ésta se prolongue en el mayor largo plazo posible. Entonces, la sustentabilidad para la lechería en la zona sur de Chile, como lo dice el título, ¿qué es lo que sería? Prosperidad económica cuidando los recursos naturales, dándole una buena calidad de vida a las personas y todo esto permaneciendo en el largo plazo, o sea, que se repita la mayor cantidad de veces. Con esta prosperidad económica en la lechería, ¿cómo lo graficamos o cómo lo ejecutamos? En definitiva, lo primero que habría que hacer sería estudiar los sistemas productivos. ¿Qué ventaja posee la zona donde yo me ubico como productor? Mi capacidad empresarial. ¿Cuál es el ADN de mi toma de decisiones? ¿Cómo me siento cómodo tomando decisiones? ¿Con qué sistema me puedo comparar? Ahí es donde llegamos, abrimos los libros, ¿no es cierto? O hoy día buscamos en la red y vemos, me comparo con un sistema americano, me comparo con un sistema australiano, con un sistema neozelandés o un sistema europeo. En definitiva, en todos lados existe información. Hoy día tenemos mayor cantidad de acceso a esta información por la web. Existe, por ejemplo, Dairy Australia, que refleja estudios de casos en los cuales nos dice cuál es el rango de rentabilidad de las empresas lecheras. En estos indicadores, ¿no es cierto?, también podemos encontrar información en Dairy Nueva Zelanda, en el cual nos puede indicar cuál es la rentabilidad promedio de los productores y también con una curva de distribución. Y en este target yo voy a identificar cuál es el punto en el cual voy a buscar, qué rentabilidad voy a buscar. Por ejemplo, si lo llevo para un sistema pastoril, en el Dairy Nueva Zelanda me dice que los mejores están produciendo 2,5 millones de pesos por hectárea de plataforma lechera. Bueno, acá hablamos de los sistemas productivos, ¿no es cierto? Después, una vez que yo elijo mi sistema productivo o me identifico con uno de ellos, tengo que recordar que como tengo tierra, soy un productor agrícola y específicamente un productor de forraje. En esta acción de producir forraje es como cualquier industria. Hay entrada de insumos, hay un proceso de transformación y hay salida de insumos. ¿Cuáles son estos insumos? La luz, ¿no es cierto? El CO2, nitrógeno, fósforo, todos los fertilizantes, agua. Esto lo toman las plantas, lo transforman en kilos de materia seca, producen azúcar, proteína y esta, en definitiva, después es transformada en algún producto que sea leche o carne. Entonces, definido mi proceso, yo lo que tengo que ver, si soy un productor agrícola y de forraje, cuáles son mis metas reales, las logrables, las que están identificadas o las que están en el barrio. Tengo que tener una buena producción, elegir un perfil de buena producción que en la zona sea lograble y además, una vez que lo produzca, que lo pueda utilizar con alta eficiencia. Dentro de los sistemas productivos ganaderos, como dije, originalmente somos agricultores, pero productores de forraje, ¿ya? Y lo que buscamos acá es producir la mayor cantidad de kilos de materia seca, pero después las letras, digamos, las no tan chicas son producir la calidad del forraje, la mejor calidad, que significa la mayor cantidad de proteína verdadera, la menor cantidad de fibra digestible, de FDN, la mayor cantidad de aminoácidos en las plantas y la mayor cantidad de minerales, trazas y metabolitos. Entonces, aquí es donde viene la segunda definición, una decisión. ¿Qué forraje produzco y cuánto forraje produzco? Entonces tengo distintas alternativas y tengo que ver, de acuerdo a mi zona, cuáles son las que tienen ventajas competitivas. Voy a tener el maíz, alfalfa, pradera, etcétera, sorgo, un montón de alternativas. Entonces, por ejemplo, los más comunes, digo, quiero ser un productor de maíz, ya en la zona, en secano, porque no tengo riego,
Para la zona sur voy a producir 15 toneladas de materia seca efectiva con un 7% de proteína cruda. Voy a producir alfalfa, tengo un perfil de productivo en secano de 11 toneladas de materia seca, pero con un 22% de materia cruda, de proteína cruda. Perdón. O voy a ser productor de vallicas o de praderas polifíticas, en las cuales tengo un perfil de productivo de 14 toneladas con 22% de proteína cruda. Eh, esta decisión, ¿no es cierto?, dado la base de la característica del forraje, además tiene que estar influenciado con cómo soy más eficiente utilizando estos forrajes, ¿ya? Entonces, si voy a ser más eficiente utilizando el forraje en función de un TMR, me voy a derivar hacia el maíz o a forrajes conservados. Pero si quiero ser más eficiente con el menor costo, probablemente derive al uso de praderas en forma directa. La otra decisión para ser competitivo es que tengo que considerar cómo llego en forma más balanceada a los animales, a través de los forrajes a las dietas. En definitiva, maximizar la producción con el mínimo costo posible. Una vez que ya tengo definido el marco teórico de mis posibles alternativas forrajeras, y además, o sea, no solamente productivo, sino que además de las calidades y cómo llegar en forma más eficiente al consumo y con el mínimo costo, mi decisión o en general la decisión de los productores que están trabajando con nosotros ha ido más en dirección de la pradera. ¿Por qué? Porque hemos visto que en el perfil, en secano, logramos consumir 13 toneladas de materia seca hasta 16 toneladas de materia seca, que son muy similares a las producidas por el maíz. Y que en definitiva genera o tenemos el menor riesgo del punto de vista peso invertido o peso retornado. También podemos agregar que en las praderas hoy día existe un gran desarrollo genético que va direccionado a aumentar las producciones en los lugares, ¿no es cierto?, en donde las producciones estaban bajas, digamos, básicamente por los climas. Y en general, por ejemplo, ha sido el verano. Hay vallicas que hoy día se están reproduciendo o se están generando esta genética nueva, tratando de ocupar el espacio del verano y el otoño, que estaba disminuido por sequía. También han aparecido especies nuevas como tréboles, con una mayor adaptación al pastoreo, con mayor cantidad de tallos, que son más digestibles también, a diferencia del trébol rosado, a diferencia de los tréboles antiguos. Entonces me generan, por la tipo de formación de planta, me generan mayor cantidad de materia seca para el otoño y para el verano. Entonces, la apuesta dentro de esto, de las nuevas inclusiones genómicas o las mejoras genéticas de los forrajes, es a producir 1 o 2 toneladas extra. O sea, si ya teníamos 13 toneladas, llegar a 15, 16, hasta 18 toneladas. En el tema, como dato técnico, el potencial productivo de una pradera en secano puede llegar a ser 18 toneladas de materia seca. Bueno, viendo esto, también hoy día con la tendencia, con la tendencia ambiental, con todas estas cosas, nos hemos inclinado por una pradera polifítica. ¿Qué es lo que es una pradera polifítica? Hoy día de alta producción para nosotros es una vallica perenne, no con un trébol blanco, sino que con tréboles blancos de una gran altura y hoja grande, tréboles blancos de hoja mediana, tréboles rosados con alto tallo, una buena raíz, mayor resistencia y otro trébol que sea un poco más rústico. Y además otras especies amigas como plantago y en algunos casos achicoria. Lo que buscamos a través de lo polifítico es que cada una de las especies digamos, se ordenen y que tenga una curva de crecimiento mucho mejor y que me logre dar, ¿no es cierto?, unas 2 o 3 toneladas extra a lo que es una pradera monofítica. Para este caso nosotros creamos una mezcla. En definitiva, o sea, más que crear una mezcla, tomamos estas especies y las transformamos en un nombre en el cual ponemos estos diferentes tipos de especies, las cuales una va a tener más ventaja en una estación, en verano, otra va a tener más ventaja en otoño y otra en invierno. Recoger la información la hemos recogido desde los mismos clientes, en donde los clientes con un alto nivel tecnológico, digamos, y que tienen un alto porcentaje de fidelidad,
que han seguido toda nuestra receta, que vamos muy avanzados, ellos han tenido un desplante o crecimientos, digamos, superiores incluso a campos con riego. Bueno, parte de estas producciones que estamos consiguiendo las tenemos registradas con nuestros clientes y además estamos comparando con parámetros internacionales. Registros de Nueva Zelanda, registros de Australia, ¿no es cierto?, en donde vemos que efectivamente es lograble producir 15, 16 toneladas de materia seca, hasta 18 toneladas de materia seca, pero sí una de las cosas que nos ha causado inquietud son las cantidades de kilos de nitrógeno que se ocupan. Recogiendo este marco del punto de vista de la fertilidad, si queremos establecer un nuevo parámetro productivo de llegar a las 14, 15 o 16 toneladas consumidas, tenemos que ver cuál es el mínimo requerimiento de fertilidad del suelo. Entonces, para eso tenemos los elementos primarios, que sería el fósforo, potasio y azufre, que son parte importante como para lograr esto. Y definimos que todos queremos lograr alta fertilidad, pero hay que invertir en la fertilidad de base del suelo. Si queremos 15 toneladas de materia seca, debemos contar a los 20 centímetros por lo menos con 15 ppm. Si queremos en riego 20 toneladas, debemos lograr 20 ppm. Entonces, si no los tenemos, tenemos que enfocarnos en cómo lograrlo. Así lo mismo como en azufre y en potasio. Bueno, en la tabla se muestran estos valores para los distintos niveles productivos. También recogiendo parte teórica de lo que está afuera, hemos cambiado y hemos hecho un seguimiento de los requerimientos reales en planta y que se muestran también en la planta. Se muestran también, perdón, en el gráfico, que está recogido de información de Nueva Zelanda. Entonces los targets de minerales, los cuales seguimos, son mucho más altos que los estándares antiguos establecidos para nuestra literatura. Bueno, de acuerdo a la producción y a la demanda, también hacemos una cuadratura o básicamente un balance de nutrientes. Si yo bien quiero producir harto, además tengo que ver cuánto es lo que realmente voy a extraer o cuál es mi proceso productivo, si es que voy a tener reciclaje o no. Y acá es donde, por ejemplo, de la matriz teórica, del know-how, ¿no es cierto?, de manejo de pradera australiano, neozelandés, ocupábamos una unidad por día que crece el pasto y llegábamos a un requerimiento promedio de 200, 250 kilos de nitrógeno por hectárea al año. Y acá es donde decíamos, queremos producir, usamos esta cantidad de nutrientes, pero también está asociado mucho al manejo. Entonces, parte de la obtención de los resultados no es solamente fertilizar, sino que es parte del manejo. Y dentro de la filosofía del manejo, tenemos que llegar al target de mayor incremento, o donde se produjo el mayor incremento de crecimiento en las vallicas principalmente, que esto es entre 2 y 3 hojas. Bueno, la idea es cosechar una alta cantidad de forraje con un alto porcentaje de utilización. ¿Ya? ¿Para qué? Para lograr, ¿no es cierto?, que efectivamente el forraje esté consumido, o sea, que se produzca en mayor cantidad y además que esté bien consumido. Dentro de las cosas simples del forraje, ¿cómo lograr esta producción? Básicamente hoy día ya lo tenemos reflejado, las rotaciones van en función o la tasa de aparición de hoja va a ir en función de una suma térmica. En la mayor parte de los clientes hemos contado que tenemos como 10 pastoreos, entre 9 y 10 pastoreos al año. Y el foco ha sido que cada vez que entremos a pastorear, debemos tener en las 2 hojas y media aproximadamente sobre 1.500 kilos para comer, que el plato serían 3.500. ¿Ya? ¿Y esto cómo se logra? Se logra con una buena fertilización, un buen manejo y un consumo agresivo. O sea, tener los residuos que efectivamente tenemos que tener, que serían los 3 centímetros y medio, 4 centímetros. Así como se ve en la figura, debe quedar el residuo post-pastoreo. ¿Ya? Bueno, esos son los marcos teóricos que hemos tratado de llevar a cabo con los clientes y en definitiva yo creo que hoy día nos hacen más competitivos. O sea, del pool de forrajes elegimos, ¿no es cierto? Teníamos el maíz que producía 15 toneladas de materia seca, teníamos la alfalfa que producía 11 toneladas de materia seca, pero en un balance desde los forrajes con la pradera llegamos mucho más balanceados a las vacas, ¿ya? No llegamos con una dieta altamente energética,
Llegábamos con una dieta mucho más balanceada que básicamente necesitaba ser acompañada con un poco de energía, pero no con grandes cantidades de proteína, como sería el caso del maíz, ¿no es cierto? Y que en definitiva generaría una desventaja económica, porque estaríamos alimentando al animal con alimentos más caros que digamos, desde la pradera. Entonces, aquí surgió otro tema que se puso en boga hoy día, el tema de la sustentabilidad. ¿Ya? Y en este tema de la sustentabilidad, nosotros empezamos a ver y a estudiar un poco qué es lo que se estaba haciendo afuera. Y en parte de una gira nos dimos cuenta que una de las cosas importantes que venía y que estaba siendo ya restringido es el uso del nitrógeno. Entonces, el tema del nitrógeno era una cosa que empezamos a investigar afuera y vimos que habían restricciones, pero que va a llegar el día de mañana, cuando llega. Nosotros, después de aplicarlo o encontrarle el sentido común, dijimos, aquí tenemos una ventaja competitiva. O sea, podemos pasar a producir mayor cantidad de forraje y gastar menos en la producción del forraje, y por el otro lado nos dimos cuenta en el camino que estábamos produciendo un alimento mucho más sano para las vacas. De hecho, hay publicaciones en el Dairy Australia que dice que cuando tengo exceso de nitrógeno no proteico, tengo un gasto energético en la vaca equivalente a 1 o 2 kilos de concentrado para liberar el exceso de nitrógeno, digamos, que son tóxicos para las vacas. Entonces, en el gráfico acá podemos ver parte del ciclo del nitrógeno, que es bien simple. O sea, tenemos los aportes externos, que son los fertilizantes, los aportes externos, que bueno, puede venir parte del clima, y después tenemos parte de los reciclajes, que son los mismos, las heces y las orinas de los animales, y una captura por algunos microorganismos, ¿no es cierto?, que los más estudiados son los rizoides. Pero acá surgen otras ideas o otra tecnología. Hoy día se ha registrado mucho mejor el aporte de otros organismos, digamos, que generan de vida libre, que también están aportando nitrógeno a los sistemas productivos. Entonces, estudiando esto, nos pusimos como meta activar el suelo y la planta. Parte de los resultados o los estudios que vimos afuera, vimos que teníamos la posibilidad, aparte del reciclaje, ¿no es cierto?, que es a través de la orina, la heces de los animales, podíamos hacer que nuestra materia orgánica fuera más funcional. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Que aplicando mayor cantidad de azufre en forma permanente al suelo, el azufre es un muy buen compañero del nitrógeno, se transforma en una amida, ¿no es cierto? Y este azufre es utilizado por las mismas materias orgánicas o las bacterias del suelo para multiplicarse. Esto nos contribuía directamente con mayor fijación de nitrógeno, mayor cantidad de bacterias de vía libre que nos pueden contribuir a solubilizar fósforo o a mejorar la disponibilidad de nuestros nutrientes. En la planta, ¿qué es lo que nos hizo el azufre? Nos mejoró la proteína verdadera, mejoró la cantidad de clorofila, mejoró la cantidad de azúcar, el crecimiento. Las plantas también se sintieron más fuertes, generaron más fitohormonas, hojas más largas, mayor cantidad de raíces, mayor absorción y eficiencia en la absorción de los nutrientes. Como segundo punto, empezamos con la aplicación de ácido húmico y hoy día directamente a través de los compost. Esto nos mejoró el intercambio catiónico, nos ayudó a compactar los suelos, a aumentar el desarrollo radicular y nos agregó carbono activo al suelo, y vimos que en definitiva la fracción nitrogenada o los fertilizantes nitrogenados los empezamos a disminuir porque ya no necesitábamos tanto. Como tercer punto agregamos tréboles, que está descrito, digamos, afuera, que los tréboles nos iban a contribuir con entre 70 y 100 unidades de nitrógeno. Entonces, fácil, colocamos los tréboles y estas 100 unidades de nitrógeno las sacamos de nuestro programa habitual. Agregamos tréboles blancos y rosados para establecer una pradera de un carácter polifítico. Como la mayoría de la gente, bueno, el trébol es como una herramienta de la antigüedad, hoy día han mejorado genéticamente. Existen los tréboles más competitivos. Al bajar la cantidad de nitrógeno, los tréboles se hicieron presentes y no hemos bajado la productividad. Todo lo contrario, la hemos subido. Nos baja la cantidad de maleza, mejora la cobertura y
de acuerdo a la característica de los tréboles, van a tener un mayor crecimiento, por ejemplo, el caso del trébol rosado en el verano y en el otoño, que va a hacer que mi pradera parta mucho mejor en el otoño después de cuando venga el agua. Acá en las imágenes podemos ver los diferentes tipos de tréboles. ¿Ya? Aquí se reflejan los de línea antigua, los que tienen menos tallo, los de líneas nuevas, ¿no es cierto?, que tienen mayor cantidad de tallo y raíces mucho más fuertes. Acá en esta segunda imagen podemos ver también una pradera establecida con 4 tréboles, ¿ya? En donde, bueno, la pregunta era ¿por qué tanto trébol? Hoy día esta pradera tiene 3 años y hemos visto que realmente la productividad, la cantidad de kilomateria seca, la cantidad de proteína producida y además la cantidad de proteína verdadera producida nos está haciendo ocupar mucha menos cantidad de nitrógeno y estamos produciendo alimentos mucho más sanos para nuestras vacas. Cuarto punto, agregamos, ¿no es cierto?, dentro de este marco teórico que hoy día básicamente es un protocolo que trabajamos con los clientes, es la disminución del nitrógeno total. En lámina de atrás, ¿no es cierto?, hablé de que teníamos un programa de 250 unidades de nitrógeno. Esto, dado la experiencia de un cliente que tuvo que sacar el nitrógeno, tomamos el mismo camino. De las 250 unidades disminuimos en forma gradual y fuimos asentando, digamos, todos estos otros manejos para ir disminuyendo y que las plantas también establecieran estas relaciones, digamos, con la rizósfera, con los microorganismos que están en el suelo. Entonces partimos de 250 y hoy día estamos cerca de las 80 y 50 unidades. Y la pregunta es si es que vamos a hacer o no. La mayoría de las plataformas lecheras van a terminar siendo cero nitrógeno. También aplicamos en el protocolo el uso de plantas amigas. O sea, de nuevo volvemos al concepto polifítico. Tenemos quién se lleva bien con la vallica, o sea, los tréboles de esta genética que se adecuan al manejo y que además se expresan en rendimiento, también que no reflejan el efecto alelopático, que van a proteger los espacios que generan, ¿no es cierto?, que se genera en la pradera por los cambios de estación y que no van a tener maleza. También tenemos 7 venas, que son, o plantagos, achicoria, ¿no es cierto?, que fuera de ser contribuir con la producción de forraje, también tienen exudados que son ricos en azúcares y metabolitos, que hacen y que potencian el crecimiento de microorganismos en la rizósfera. Además tienen otros efectos beneficiosos para el animal. Como otro punto importante fue, dentro parte del desarrollo, fue el usar agentes biológicos que bajen la demanda de fertilizantes y además me hagan más competitivos con respecto al estrés. Acá usamos micorriza, que en el marco teórico nos van a ayudar a absorber mayor cantidad de agua cuando está seco, nos va a ayudar a absorber algunos nutrientes que están difíciles. Los establecimos y lo que vimos, bueno, acá en la imagen se puede ver en un ensayo en el verano la diferencia que había en el sector aplicado con micorriza y el sector que no. Lo más interesante es que estos son organismos vivos que en definitiva una vez que están establecidos no necesito volver a repoblar y esto todo lo medimos. Otro componente fue el uso de bacterias fijadoras y solubilizadoras de nitrógeno, solubilizadoras de fósforo en el suelo. Acá partimos, digamos, que esto se llama biofertilizante, aplicando, bueno, el más conocido o la asociatividad más conocida es Rhizobio, pero partimos aplicando rizobacterias libres, en las cuales lo que mejor nos funcionó fueron las bacterias que venían acompañadas con alimentos, porque necesitaban, digamos, llegar a una población que era la nativa, establecerse y perdurar en el tiempo y hacer su funcionalidad y establecer la asociatividad con la planta. Bueno, dentro de eso, una vez que entendimos eso, dijimos a los clientes, oye, esta cuestión hay que tirarlo con comida, pongámoslo con melaza, con algo de proteína. Bueno, es muy difícil a nivel de campo hacerlo, por lo tanto con una compañía desarrollamos un producto que se llama Fulgraso hoy día, que en definitiva combina mucha comida para las bacterias, muchos microelementos para las bacterias, mucha cantidad de ácido húmico, ¿no es cierto? Y de Yapa la bacteria arriba o el grupo, el consorcio bacteriano arriba. Bueno, este fue en definitiva el desarrollo de lo que vimos, de lo que había en el mercado y lo juntamos en esto y con una menor cantidad de precio. Pero es mucho más importante, después nos dimos cuenta, que para mantener esta asociatividad y estos beneficios, los microminerales son súper importantes porque se empiezan a establecer relaciones, digamos, de producciones de metabolitos, ¿ya? Y señales químicas o de exudado, ¿no es cierto?, donde a un mismo microorganismo la planta le dice qué es lo que necesita, si que necesita nitrógeno,
si es que necesita fósforo, necesita solubilizar otra cosa, o necesita hormonas. Bueno, acá en la imagen podemos ver las primeras cosas que vimos. Aquí tenemos las plantas, en las cuales mientras mayor cantidad de granulitos había cerca de las raíces, significaba que había mayor cantidad de exudado. Originalmente en las vallicas no habían exudado, pero hoy día, como hemos disminuido el patrón de aplicación, encontramos que en todo el tipo de plantas ya se producen estos exudados. De la segunda cosa que vimos, que se ve acá en la imagen, es la aparición de las lombrices, que es el cincel natural, ¿no es cierto?, que no nos cobra nada, que airea el suelo, que descompone mucho parte de la materia orgánica. Entonces, al postulado de todo lo que vimos, que originalmente usábamos 250 unidades de nitrógeno, hoy día tenemos experiencias ya con 0 unidades de nitrógeno. O sea, tenemos la experiencia donde lo observamos en un cliente que ya es más de 10 años con 0 unidades de nitrógeno. Esto lo hemos replicado y lo hemos trasladado a otras plataformas lecheras. Hoy día estamos con un buen nivel productivo y con alimentos sanos. O sea, ya cada vez vamos aprendiendo más. Como se dice, o sea, yo puedo contar una historia, pero lo más importante es medirlo. No sabíamos cómo medir esta interacción. Entonces vimos en Europa algunos análisis que llegaron después de acá, que en definitiva nos contaban la cantidad de microorganismos que habían en el suelo, los grupos de bacterias, hongos, etcétera. Pero era muy general también, eso está en Australia, y hoy día ya contamos con mecanismos, ¿no es cierto?, que son técnicas mucho más avanzadas, que, bueno, después del COVID avanzaron mucho los PCR, y tenemos algunas técnicas, ¿no es cierto?, que nos pueden indicar qué grupo de microorganismos tenemos al suelo, tanto bacterias como en hongos, lo identifican con una base de datos genómica que existe a nivel mundial, y acá se rescata la información de lo que ella generalmente está descrita, cuál es la funcionalidad. Esta parte ya lo hemos llevado con algunos clientes que son avanzados, y acá en la gráfica mostramos, por ejemplo, el campo que tiene 0 nitrógeno, y se muestra que, por ejemplo, en el grupo tanto de bacterias como hongos, los grupos más, o los que más participan, son los promotores de crecimiento más que los fijadores de nitrógeno y de fósforo. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Y el desnitrificador es el más bajo. Nos está diciendo que es un sistema equilibrado. Bueno, y de hecho este es el cliente que tiene mayor crecimiento y que vemos que las plantas se estresan menos. Entonces avanzamos no solamente de fijar nitrógeno, sino que además que le están produciendo metabolitos que le dan una ventaja competitiva para crecer. Bueno, en el análisis, en el siguiente gráfico podemos ver este mismo campo, ¿no es cierto?, que además, este es el segundo análisis, que se mostró un aumento todavía más de este grupo, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia? Que en este último año aplicamos estos productos que son comida para las bacterias, ¿no es cierto?, o para los microorganismos de la rizósfera, y lo más importante, aportes constantes de microelementos en diferentes maneras. Bueno, acá está comparado con otro campo, que este campo viene de las 200 o 300 unidades de nitrógeno y fue el que se ha sumado a esta técnica mucho más tarde, y acá el grupo más importante era el desnitrificante, ¿ya? Entonces nos estaba diciendo los microorganismos del suelo, nos estaban diciendo que tenemos acceso a nitrógeno, dejen de aplicar nitrógeno, ¿ya? Y en la muestra de esta temporada vemos que este grupo de los desnitrificantes bajó y que los promotores de crecimiento subieron y aumentaron los fijadores de nitrógeno. Entonces, bueno, con cualquier análisis, como le digo, dentro de eso, hoy día tenemos cómo medirlo, tenemos herramientas para tomar acciones. Bueno, acá se presenta el gráfico de este campo que yo les mencionaba, en el cual partimos con una cantidad de nitrógeno, ¿cierto?, de cercano a los 300 kilos, y hoy día estamos en los 120, y para el año 2025 ya llevamos, yo creo que vamos a terminar cerca de 60 unidades, ¿ya? Estos análisis, en definitiva, nos han ayudado a tomar decisiones, tenemos un buen crecimiento y tenemos los animales más sanos. Entonces, mirado desde ese punto de vista, decimos que somos más competitivos, somos más, tenemos, o sea, estamos gastando menos dinero y estamos produciendo alimentos más saludables. Por lo tanto, estamos cumpliendo el principio que estaba planteado en el título, que era cómo producir forraje, ¿no es cierto?, y actuar sobre una lechería sustentable para el sur de Chile. Bueno, acá en esta última lámina voy a mostrar, ¿no es cierto?,
sin hacerme, digamos, bajo los mismos parámetros, voy a comparar un protocolo biológico anual con un protocolo convencional. En el protocolo biológico anual, la única diferencia es que aumenta el gasto en microelementos y comida o estimuladores de crecimiento bacteriano. ¿Ya? En el protocolo convencional gastamos más dinero en fertilizantes, ¿ya? Y en maquinaria, pero de todas maneras tenemos una ventaja diferenciada aproximadamente de 150.000 pesos por hectárea. Ya, hoy día cuesta entenderlo esto, pero en definitiva no es que vamos a ser estrictos y muy dogmáticos. Entonces nos planteamos ser amigables con el medio ambiente, ser sustentables, pero además no dejar de producir y ser muy competitivo y transformar esta ventaja competitiva en una mejora en el negocio. Ya, muchas gracias por su atención. Bueno, quisiera para terminar decir que el tema era un poco complejo porque podría hablar 10 días de un poco las inquietudes que se han generado, porque el tema decía producción de forraje y sustentabilidad de lechería, la lechería en la zona sur. Yo creo que eso es parte de mi vida en estos últimos 20 años. Es que siempre estarse cuestionando, estar viendo, no inventando la rueda, dónde están las cosas, ¿no es cierto? Buscar un número, un KPI y seguirlo. Así que espero que le haya sido útil mi presentación. Cualquier duda nos comunicamos al final del seminario y quisiera agradecer al 14º seminario de lechería y ganadería de Campo de Tecnología y a don Juan Negrón por invitarme a participar en este evento.